Desde el primer día que me mudé a este barrio en el corazón de Madrid, supe que iba a ser un problema. El piso estaba bien, luminoso, con un pequeño balcón que daba a la calle, pero lo que no esperaba era toparme con Óscar, mi vecino del tercero, un tipo que parecía disfrutar de arruinar la tranquilidad de todos. Al principio, pensé que eran exageraciones de los vecinos de abajo. Ruidos a cualquier hora, música alta, discusiones en el pasillo. Pero pronto me di cuenta de que todo era cierto. Y peor, mucho más sutil de lo que imaginaba. La primera semana, un viernes por la tarde, estaba preparando la cena cuando escuché ese molesto golpeteo rítmico en la pared que compartíamos. Era Óscar martillando algo, o quizás solo golpeando por placer. Traté de ignorarlo, pensando que se cansaría. Pero la realidad era otra. Cada día había algo nuevo. Una vez, dejé mi ropa tendida en el balcón, y al asomarme al día siguiente, mi camiseta favorita estaba manchada con pintura roja. Lo había hecho él, no había duda. Intenté la vía diplomática. Toqué su puerta y me encontré con ese rostro arrogante, esa sonrisa que intentaba ser amistosa pero que olía a desdén. «Hola, Óscar. Solo quería comentarte que el ruido de anoche fue bastante molesto». Él me miró con esos ojos de burla y contestó: «Tranquilo, amigo, no era para tanto. Además, todos tenemos derecho a divertirnos, ¿no?». La condescendencia me hirió más que los golpes en la pared. A partir de ahí, comencé a registrar todo. Notas en mi teléfono, fotos de mi ropa dañada, capturas de pantalla de mensajes que dejaba por el portal, incluso videos de su música atronando a medianoche. Fue un proceso que me hizo sentir impotente y, a la vez, curioso. ¿Hasta dónde podía llegar alguien solo para fastidiar a otro? Pero no podía quedarme de brazos cruzados. Empecé a planear pequeñas respuestas, inicialmente sutiles. Rociar sus zapatos con polvo del balcón cuando no miraba. Cambiarle las bombillas de la escalera por unas que parpadeaban. Pequeños detalles que no parecían graves pero que irritaban de forma proporcional. Cada vez que lo veía salir de su piso, podía notar el ceño fruncido, la molestia sutil que empezaba a aparecer. Sin embargo, Óscar no era tonto. Se dio cuenta y respondió de manera más agresiva. Empezó a golpear con más fuerza las paredes, a dejar notas anónimas en mi buzón, algunas con amenazas veladas. Fue entonces cuando comprendí que no podía limitarme a juegos infantiles. Necesitaba ser más estratégico. Analicé su rutina, sus hábitos, horarios, redes sociales, amigos, todo. Su perfil de Instagram mostraba una vida perfecta, llena de fiestas y vacaciones, pero detrás de esas fotos se escondía un hombre arrogante, orgulloso y susceptible. El verdadero primer golpe fue psicológico. Envié un mensaje desde un número anónimo a su WhatsApp. «Sé lo que haces. Sé quién eres realmente». No respondía, pero sabía que lo había afectado. Esa sensación, de ver a alguien perder un poco de su arrogancia, fue intoxicante. Y así comenzó todo, un juego silencioso y calculado, que no solo buscaba justicia, sino también mi propia transformación. Porque algo dentro de mí estaba cambiando. De víctima me convertía en alguien que observaba, planeaba y esperaba el momento exacto para actuar. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones de los últimos días, noté algo extraño en la ventana de su piso. Un movimiento rápido, como si me estuviera observando. Mi corazón se aceleró y una mezcla de miedo y excitación me recorrió. Óscar no era solo un vecino molesto. Empezaba a convertirse en un enemigo que me obligaba a evolucionar, y yo estaba listo para ese juego. Lo que no sabía era que él también tenía secretos, y que mi primer golpe real sería solo la chispa que encendería algo mucho más grande y peligroso. Al día siguiente, Madrid amaneció con ese aire húmedo y frío que solo esta ciudad sabe ofrecer en primavera. Caminaba por las calles estrechas del barrio, con mis auriculares puestos, intentando que los ruidos del mundo no me alcanzaran, pero todo lo que podía pensar era en Óscar. Su forma de mirar por encima del hombro, su risa sarcástica que parecía burlarse de mi paciencia, me seguía como una sombra. Decidí que necesitaba información más concreta sobre él. Hasta ahora había jugado con insinuaciones y pequeños golpes psicológicos, pero para realmente igualar la balanza, necesitaba conocer sus debilidades. Observé su rutina desde la discreción de mi balcón, anotando cada detalle. La hora a la que salía a comprar el pan, los días que iba al gimnasio, incluso los amigos con los que solía encontrarse en el café de la esquina. Era un rompecabezas,
y cada pieza me acercaba a un control sutil de la situación. Una tarde, mientras revisaba su Instagram bajo un seudónimo, noté algo que me sorprendió. Una fotografía antigua en la que aparecía con alguien que parecía ser su hermano menor, con el rostro parcialmente oculto por sombras. La leyenda decía: a veces las personas más cercanas son las que más daño pueden hacer. Mi curiosidad explotó. Esa frase parecía un secreto, un indicio de conflictos ocultos. No podía dejar pasar la oportunidad. Esa noche decidí poner en marcha mi primer plan real de confrontación indirecta. Compré una caja de pequeños altavoces portátiles y los escondí en el hueco de su ventana, apuntando hacia su salón. Programé los dispositivos para que emitieran ruidos intermitentes, golpes y sonidos extraños a diferentes horas de la noche. La idea no era dañarlo, sino desestabilizarlo, ponerlo nervioso, quebrar su aparente control. El primer efecto fue inmediato. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché gritos y golpes desde su piso. Óscar corría de un lado a otro, buscando la fuente del ruido, y yo me senté en la oscuridad de mi salón, sintiendo una mezcla de triunfo y adrenalina. Era extraño cómo un acto tan pequeño podía generar tanta satisfacción, pero también, confieso, un poco de miedo. Sabía que esto marcaría un antes y un después. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia. Óscar empezó a cambiar su comportamiento, menos arrogancia visible, más tensión en su andar, miradas sospechosas hacia todos lados, como si sintiera que alguien lo observaba. Pero no podía demostrarlo, y eso lo volvía aún más vulnerable. Por primera vez me di cuenta de algo crucial. La venganza no era solo sobre él, sino también sobre mí. Cada pequeño triunfo me devolvía un sentido de poder que había perdido años atrás. Pero Madrid tenía sus propias sorpresas. Mientras planeaba mi siguiente movimiento, descubrí que Óscar no era solo un vecino problemático. Su arrogancia escondía secretos peligrosos. Un mensaje que dejé en su buzón, anónimo, había sido fotografiado por alguien más, una vecina llamada Elena, que parecía tener un interés especial en nuestra disputa. Pronto me enteré, por comentarios en la comunidad de WhatsApp del barrio, que Elena había empezado a observarnos, y no solo por curiosidad. Estaba formando alianzas, compartiendo información sobre nuestras acciones y anticipándose a nuestros movimientos. Fue un recordatorio brutal de que no estaba solo en esto. Mi enemigo tenía conexiones, y cada paso que daba debía ser calculado, no impulsivo. La adrenalina se mezclaba con la paranoia, pero también con una determinación férrea. No podía permitir que Óscar y su pequeño ejército de mirones dictaran mi paz. Esa noche, mientras revisaba los registros de los altavoces y planeaba la siguiente fase, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. Sé que me estás observando, pero cuidado, algunos secretos no se revelan sin consecuencias. Mi corazón dio un vuelco. No sabía si era una amenaza de Óscar, de Elena o de alguien más. Lo único cierto era que el juego había cambiado, y yo también tenía que cambiar si quería ganar. El peligro estaba creciendo, y con él, la emoción de enfrentar a un enemigo que parecía conocer todas mis debilidades. Lo que no sabía era que el siguiente movimiento sería decisivo, y que un simple descuido podría transformar mi venganza en un riesgo real. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y vigilancia constante. Madrid parecía observarme a través de sus calles empedradas, los balcones alineados, las luces de los faroles reflejadas en los charcos después de la lluvia. Cada vez que salía a comprar algo, sentía los ojos de Óscar y sus aliados, invisibles pero presentes, analizándome, evaluando mis movimientos. El juego había escalado, y yo no podía permitirme errores. Una tarde, mientras tomaba un café en la plaza del barrio, recibí un mensaje en WhatsApp que me congeló, una foto mía, tomada desde la distancia, caminando hacia mi edificio. No había remitente. El corazón me latía con fuerza. La primera reacción fue miedo, luego rabia. Alguien me estaba vigilando tanto como yo los vigilaba a ellos. Esa foto no era casual. Alguien quería enviarme un mensaje claro. Sé lo que haces. Decidí que era hora de actuar de manera más sofisticada. Si Óscar había escalado su vigilancia y ahora alguien más intervenía, necesitaba un plan que combinara inteligencia y paciencia. Empecé a revisar cada ventana del bloque, cada rincón donde alguien pudiera ocultarse, y a observar los horarios de entrada y salida de mis vecinos. La información era poder, y la estaba recopilando meticulosamente. Esa misma noche, mientras revisaba sus redes sociales,
descubrí algo inesperado. Óscar había estado compartiendo secretos de otros vecinos en un grupo cerrado de WhatsApp. Su arrogancia no tenía límites. Se creía intocable. Pero ahí estaba la oportunidad perfecta. Empecé a guardar capturas de pantalla, a organizar la información, a construir un rompecabezas que más tarde usaría a mi favor. Cada comentario, cada foto, cada mensaje se convirtió en una pieza de mi plan. Al mismo tiempo, Elena, la vecina que parecía observar todo, comenzó a interactuar conmigo de manera indirecta. Pequeños mensajes, fotos enviadas con prudencia, comentarios que sugerían complicidad o amenaza. Nunca estaba segura de cuál era su intención. La tensión creció cuando un día me encontré con ella en el ascensor. Su sonrisa era enigmática, casi burlona, y sus ojos parecían decir: «Esto es solo el comienzo». En esos días también aprendí más sobre mí mismo. La venganza no era solo hacia Óscar, era un espejo de mi propia transformación. Me había vuelto más calculador, más consciente de mis emociones y de las estrategias que podía aplicar. Ya no era el vecino pasivo, la víctima que soportaba ruidos y burlas. Me había convertido en alguien que podía manejar situaciones, anticipar movimientos y tomar decisiones con frialdad. Pero no todo era control. Una noche, mientras revisaba la ventana de Óscar desde el mío, lo vi hablando solo, con una expresión que nunca había visto. Miedo mezclado con incredulidad. Sus manos temblaban ligeramente, y su habitual arrogancia había desaparecido. Algo que hice, un pequeño acto que parecía trivial, lo había afectado más de lo que esperaba. Esa sensación de ver a un enemigo vulnerable me dio un extraño placer, pero también un aviso. Debía mantenerme un paso adelante, siempre. Y entonces ocurrió algo inesperado. Mientras caminaba por la calle buscando inspiración para mi próximo movimiento, escuché un grito desde el piso de Óscar. Corrí hacia la ventana. Y lo que vi me dejó sin aliento. Su hermano menor estaba allí, furioso, confrontando a Óscar con palabras que nunca olvidaré. «Has llevado todo demasiado lejos. No sabes con quién te estás metiendo». La tensión era palpable. Podía sentirla a través de la pared, y por primera vez supe que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El juego había dejado de ser solo sobre ruidos, mensajes y vigilancia. Ahora había secretos familiares, amenazas implícitas y emociones que podían explotar en cualquier momento. Y yo, inmerso en esta red de tensión, sabía que el siguiente movimiento definiría todo. Pero todavía no sabía qué tan lejos estaba dispuesto a llegar mi enemigo, ni cuán profundo podía llegar la sombra que me observaba desde la oscuridad. La mañana en Madrid era fría, con un cielo gris que parecía reflejar la tensión que sentía dentro. Después de lo que había visto con el hermano de Óscar, supe que no podía subestimarlo nunca más. No era solo un vecino problemático. Detrás de su arrogancia y sus ruidos molestos, había secretos que podían desestabilizarme si no estaba atento. Cada detalle contaba, y yo estaba dispuesto a no dejar nada al azar. Decidí que era hora de actuar de manera más directa, pero con cautela. Comencé a dejar pequeñas pistas, como si fueran mensajes subliminales para Óscar y su entorno. Notas en el portal, señales discretas en su buzón, recordatorios anónimos de que alguien estaba observando cada uno de sus movimientos. Cada gesto tenía un doble propósito: sembrar inquietud y recopilar información sobre sus reacciones. Esa misma tarde, mientras revisaba la comunidad de WhatsApp del barrio, noté que varios vecinos comenzaban a murmurar sobre lo que estaba ocurriendo. Algunos defendían a Óscar, otros parecían sospechar que algo más estaba pasando. La información pública y los comentarios cruzados eran un campo de batalla invisible, donde cada palabra podía ser una ventaja o una amenaza. Aprendí a leer entre líneas, a analizar quién podía ser aliado o enemigo, y a anticipar movimientos. Elena apareció nuevamente, esta vez con un mensaje más directo. Cuidado. A veces los juegos se vuelven peligrosos si uno subestima a los demás. La ambigüedad de sus palabras me dejó intrigado y alerta. No sabía si intentaba ayudarme, advertirme o manipularme, pero la sensación era clara. Alguien más estaba jugando en las sombras, y no podía perder de vista cada movimiento. Decidí entonces que necesitaba un plan más audaz. Si quería que Óscar comprendiera que no podía salirse con la suya, debía exponer su verdadero carácter, mostrar a los demás vecinos quién era realmente. Empecé a recopilar pruebas de sus actitudes agresivas y manipuladoras.
fotos de cómo dañaba la propiedad ajena, capturas de mensajes sarcásticos o amenazantes y videos de sus comportamientos que podían ser vistos por todos. Cada pieza era un paso hacia mi objetivo y al mismo tiempo un recordatorio de que la paciencia era crucial. Pero no todo era estrategia. También había tensión emocional. Cada vez que veía a Óscar, sentía una mezcla de rabia y fascinación. Su arrogancia, su desprecio, sus secretos, todo me impulsaba a seguir, a observar, a esperar el momento perfecto para actuar. Y mientras más aprendía sobre él, más comprendía que esta venganza no era solo contra él. Era una reconstrucción de mí mismo, un proceso para recuperar control, autoestima y dignidad. Una noche, mientras revisaba los registros de sus redes sociales, encontré algo inesperado. Un mensaje privado que parecía dirigido a alguien de confianza, pero con un tono de desesperación y amenaza. Si esto se filtra, todo se arruinará. No puedo permitirlo. La tensión que sentí fue inmediata. Este era un indicio de que Óscar tenía miedo y que yo estaba empezando a tocar fibras que ni siquiera él había considerado vulnerables. El momento culminante del día llegó cuando lo vi salir apresurado de su piso, con la expresión de alguien que sabía que estaba siendo observado. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la ventana, y en esa mirada percibí algo nuevo, miedo mezclado con incredulidad. Y entonces comprendí que la dinámica había cambiado. Ahora no era solo un juego de ruidos y molestias, sino un enfrentamiento directo, silencioso pero intenso, donde cada gesto podía ser determinante. Pero justo cuando pensaba que tenía la situación bajo control, recibí un mensaje anónimo que heló mi sangre. Esto acaba de empezar. No sabes lo que se avecina. La amenaza era clara, y su origen desconocido. Óscar no era el único en juego. Había alguien más. Alguien que parecía conocer mis movimientos y mis planes. Y en ese momento supe que, para ganar, debía estar preparado para lo inesperado, para lo que no podía prever, y que cada decisión a partir de ahora podría cambiarlo todo. Los días siguientes se convirtieron en un constante estado de alerta. Madrid, con sus calles llenas de turistas y vecinos, parecía silenciosa testigo de un juego que solo Óscar y yo conocíamos en su totalidad. Cada paso que daba fuera de mi piso estaba calculado. Cada mensaje que enviaba, cada interacción que tenía en WhatsApp o en Instagram estaba medido. La paranoia se mezclaba con la adrenalina, y esa combinación me hacía sentir vivo de una manera que no había experimentado antes. Óscar comenzó a mostrar signos de verdadera vulnerabilidad. Sus habituales miradas despectivas se volvieron huidizas, sus comentarios sarcásticos comenzaron a desvanecerse, y en más de una ocasión lo vi revisando el pasillo o su móvil con una ansiedad que jamás habría imaginado en él. Fue entonces cuando comprendí que mis pequeños ataques, mis altavoces escondidos y las notas anónimas estaban funcionando. La paciencia estaba dando frutos, pero no podía confiarme. La aparición de Elena, con sus mensajes crípticos y miradas que sugerían que sabía más de lo que decía, añadía un factor de incertidumbre que debía tener en cuenta. Un día, mientras ella entraba en el ascensor conmigo, la tensión se hizo insoportable, su sonrisa enigmática y su voz suave. «Todo sigue bajo control, ¿verdad?». Me obligaron a responder con calma, aunque por dentro mi corazón latía a 1000. No podía dejar que supiera que sus palabras me afectaban. Cualquier signo de debilidad podía ser usado en mi contra. Decidí entonces elevar el juego a un nivel más estratégico. Era hora de exponer a Óscar de manera pública, pero sin revelar que yo estaba detrás de todo. Creé un perfil falso en las redes sociales del barrio y empecé a filtrar evidencia de sus comportamientos. Fotos de su negligencia, videos de sus ataques de ira y capturas de sus mensajes amenazantes hacia otros vecinos. La reacción fue inmediata. Comentarios de preocupación, mensajes privados de advertencia y algunos vecinos empezando a mirar con desconfianza a Óscar. El efecto no fue solo externo. Óscar empezó a mostrar desesperación. Lo vi una noche desde mi balcón, revisando frenéticamente su móvil, borrando mensajes y tratando de controlar la narrativa. Su arrogancia estaba quebrada, reemplazada por ansiedad y miedo, y aunque sentí satisfacción, también me di cuenta de que estaba cruzando una línea. La venganza ya no era solo sobre justicia personal, sino sobre poder, control y demostrar quién tenía la última palabra. Pero, como en todo juego peligroso, la tensión creció de manera inesperada. Una noche, mientras revisaba mi teléfono,
recibí un mensaje anónimo que decía: «Cuidado, tus movimientos son visibles. No todos los enemigos son obvios». Mi primera reacción fue desconcierto. ¿Quién lo había enviado? ¿Oscar? ¿Elena? ¿Alguien más observando desde la sombra? Esa incertidumbre me obligó a replantear cada estrategia, a pensar no solo en mis movimientos, sino en los posibles movimientos de quienes me rodeaban. Fue en medio de esa paranoia que descubrí algo que cambiaría la dinámica por completo. Mientras inspeccionaba el grupo de WhatsApp de vecinos, noté que Oscar había comenzado a planear algo contra mí, sin saber que yo ya estaba un paso adelante. Capturas de pantalla mostraban sus comentarios sobre cómo hacer que quien lo molesta pagara, y la ansiedad en sus palabras era palpable. Era mi oportunidad. Su arrogancia había vuelto, mezclada con desesperación, y yo podía usarla en su contra. El verdadero momento de tensión llegó cuando lo vi salir del edificio, y su mirada se cruzó con la mía a través del cristal del ascensor, un instante cargado de electricidad, donde cada segundo parecía durar eternidades. Pude ver el miedo, la incredulidad y la rabia coexistiendo en su rostro. Entonces supe que la partida había dado un giro decisivo. Ahora, no solo se trataba de venganza, sino de la inminente exposición de todos sus secretos, y de que el barrio entero comenzara a ver la verdad detrás de su fachada. Mientras me sentaba en mi balcón observando la ciudad, comprendí algo. La verdadera batalla apenas estaba empezando. Oscar creía que controlaba todo, pero estaba a punto de descubrir que alguien podía jugar más allá de sus límites, y que cada acción tendría consecuencias que jamás habría anticipado. Esa mañana Madrid parecía aún más silenciosa de lo habitual, como si la ciudad misma contuviera la respiración, anticipando lo que estaba por suceder. Desde mi balcón, observaba los tejados húmedos por la llovizna reciente, y pensé en cómo cada pequeño movimiento de Oscar me había conducido hasta este punto. La tensión no era solo emocional, se había convertido en una especie de arte, donde cada gesto, cada mensaje y cada mirada contaba. Decidí que era hora de intensificar mi estrategia. Los vecinos ya comenzaban a notar cambios en Oscar, pero no habían conectado los puntos. Usaría esa confusión a mi favor. Creé un perfil nuevo en el grupo de WhatsApp del barrio, con una identidad completamente ficticia, y empecé a publicar pequeñas pistas, insinuaciones de secretos que solo él conocía. Cada comentario estaba calculado para sembrar dudas, haciendo que los vecinos empezaran a cuestionar su comportamiento sin que él pudiera reaccionar directamente. Elena volvió a aparecer en escena, esta vez de manera más sutil, dejándome mensajes que parecían casuales pero cargados de significado. Fotos de sombras en la escalera, comentarios sobre la importancia de observar antes de actuar. Su presencia era inquietante y fascinante a la vez. Sentía que no podía confiar plenamente en ella, pero su información indirecta era valiosa. Empecé a preguntarme si estaba jugando a dos bandas, si era aliada de Oscar o simplemente disfrutaba del caos que se estaba generando. Una tarde, mientras revisaba los movimientos de Oscar desde la distancia, lo vi discutir con su hermano menor nuevamente. Esta vez la tensión era palpable. Gestos rápidos, palabras cortas y miradas llenas de ira contenida. Desde mi posición, pude escuchar fragmentos de su conversación, amenazas veladas, advertencias sobre quién estaba detrás de todo esto, y acusaciones que revelaban una vulnerabilidad profunda. Oscar ya no estaba solo. Su mundo comenzaba a desmoronarse lentamente, y yo era el arquitecto invisible de esa caída. Esa noche decidí avanzar en un plan más audaz. Preparé una serie de capturas y videos de Oscar mostrando su verdadera personalidad, insultos a vecinos, negligencia con la propiedad común y comportamientos agresivos. Todo estaba listo para filtrarlo en el momento adecuado. La clave no era la exposición inmediata, sino la manipulación de la percepción. Los vecinos debían empezar a dudar, a cuestionar, a ver la fachada de Oscar desmoronarse sin que él supiera quién estaba detrás de ello. Pero algo inesperado ocurrió. Mientras revisaba los mensajes que planeaba enviar, apareció una notificación que no esperaba. Un mensaje encriptado en mi teléfono, proveniente de un número desconocido. Solo decía: no todo es lo que parece. Hay alguien más observando, y no todos los secretos se revelan sin peligro. Mi corazón se aceleró. ¿Quién podría ser? La paranoia se apoderó de mí por un instante. Oscar tenía aliados ocultos, o tal vez alguien más estaba siguiendo el mismo juego, y eso significaba que cada movimiento debía ser aún más cuidadoso. Esa misma noche,
Mientras el barrio dormía, escuché un golpe fuerte desde el piso de Óscar. Era distinto a los anteriores. Había tensión en el sonido, casi desesperación. Desde mi balcón lo vi salir, mirando a todos lados con miedo evidente. Algo había cambiado dentro de él. Ya no era solo arrogancia o burla, sino una mezcla de ansiedad y desesperación que me permitió anticipar su próximo movimiento. Y entonces sucedió algo que no esperaba. Mientras observaba la escena, vi a Elena de pie al lado de su ventana, observándome directamente. Su mirada era intensa, cargada de significados ocultos, y por un instante sentí que entendía algo crucial. No estaba solo en este juego, pero tampoco estaba siendo manipulado sin razón. Elena tenía sus propios motivos, y ahora mi venganza debía considerar no solo a Óscar, sino a todos los que jugaban en las sombras. Supe en ese momento que la verdadera partida estaba por empezar. Cada paso, cada estrategia y cada decisión contaría, y mientras la ciudad dormía, yo me preparaba para un siguiente movimiento que cambiaría para siempre la dinámica de este juego silencioso, pero letal. Madrid amaneció con una niebla ligera que se deslizaba entre los edificios, haciendo que la ciudad pareciera aún más silenciosa de lo habitual. Sentado en mi balcón, con una taza de café humeante en la mano, repasaba mentalmente cada uno de mis movimientos y los de Óscar. La tensión había alcanzado un nivel que me mantenía alerta incluso en los momentos más cotidianos. Cada mirada por la ventana, cada sonido extraño en el pasillo, podía ser una pista, un indicio de lo que estaba por venir. Decidí que era hora de un movimiento más arriesgado. Hasta ahora, había trabajado con insinuaciones, vigilancia y filtraciones indirectas, pero necesitaba algo que tuviera un impacto directo, que demostrara a todos quién estaba realmente detrás de la cadena de eventos. Comencé a planear cómo exponer a Óscar de manera pública, sin que él sospechara mi implicación. No sería un simple enfrentamiento, sería un acto calculado, meticuloso y devastador para su reputación. Esa tarde, mientras observaba su rutina desde mi balcón, noté algo que me sorprendió. Óscar estaba revisando su teléfono con nerviosismo, aparentemente tomando precauciones extremas. Era evidente que la presión estaba comenzando a afectar su comportamiento cotidiano. Su arrogancia había dado paso a la ansiedad, y cada pequeño gesto parecía calculado para protegerse de algo que no podía ver claramente. La ventaja estaba comenzando a inclinarse a mi favor, pero sabía que cualquier error podía arruinar todo. Mientras planificaba mi siguiente movimiento, Elena apareció nuevamente, esta vez de manera más directa. Me dejó un mensaje con un enlace a un grupo privado de vecinos, donde se compartían rumores sobre conflictos pasados, problemas de convivencia y secretos que involucraban a Óscar. Sus palabras eran enigmáticas. Si quieres ganar, necesitas entender la red completa. No todo está a la vista. Su presencia y sus insinuaciones me obligaron a replantear mi estrategia. No solo debía enfocarme en Óscar, sino también en las fuerzas invisibles que lo apoyaban o vigilaban desde las sombras. Decidí actuar esa misma noche. Preparé una serie de documentos digitales, fotos, capturas de pantalla y videos que exponían la verdadera naturaleza de Óscar. Los organicé de manera que cualquier vecino que los viera entendiera la magnitud de su comportamiento problemático, pero sin revelar mi identidad. Era un acto de precisión quirúrgica. Cada detalle, cada evidencia, estaba diseñado para maximizar el impacto y provocar reacciones genuinas en su entorno. Cuando finalmente envié la información, me senté en mi balcón y observé. La espera fue intensa. Al principio, no hubo reacción visible, solo el sonido lejano de la ciudad y mis propios pensamientos acelerados. Pero luego comenzaron los comentarios en el grupo de WhatsApp del barrio, mensajes de sorpresa, indignación y preguntas que buscaban confirmar lo que parecía imposible. Los vecinos empezaron a ver a Óscar con otros ojos, cuestionando su conducta y su actitud. Esa misma noche, mientras revisaba discretamente, lo vi salir de su piso con el rostro desencajado, murmurando palabras que no podía entender. Su desesperación era palpable. La fachada de control que había mantenido durante tanto tiempo se estaba desmoronando ante sus propios ojos. Y aunque sentí un extraño placer al ver la efectividad de mi plan, también comprendí que la situación había escalado a un nivel que requeriría aún más cuidado y astucia. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Desde la ventana de mi edificio, vi una figura oscura que parecía observarme.
Era Elena. Su mirada penetrante y silenciosa transmitía un mensaje claro. No estaba sola en este juego, y sus intenciones podían cambiar el rumbo de todo en cualquier momento. La mezcla de peligro y complicidad me dejó inquieto, consciente de que cada decisión futura debía ser aún más calculada, más estratégica. En ese instante, supe que la partida había entrado en una fase crítica. La tensión no solo era con Oscar. El tablero se había expandido, y cada movimiento tendría consecuencias mucho mayores de lo que había anticipado. La sensación de poder estaba ahí, pero también la certeza de que la verdadera confrontación apenas comenzaba. Madrid estaba envuelta en un silencio extraño, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Desde mi balcón podía ver los tejados brillando con la humedad de la noche, y la luz de los faroles dibujaba sombras largas que parecían moverse por su cuenta. Esa sensación de alerta constante se había convertido en parte de mí. Cada sonido, cada movimiento sospechoso, era un indicador de lo que estaba por suceder. Oscar ya no era el mismo. Su arrogancia había sido reemplazada por ansiedad, y eso me daba ventaja, pero también aumentaba la incertidumbre. Decidí que era hora de un paso más audaz. Hasta ahora había trabajado con pistas indirectas y filtraciones en redes sociales, pero necesitaba un golpe que fuera imposible de ignorar. Mi objetivo no era solo que los vecinos vieran la verdad sobre Oscar, sino que él sintiera de manera directa la magnitud de sus propios errores. Comencé a planear una confrontación pública, cuidadosamente calculada, que obligara a todos a reconocer lo que había estado ocurriendo detrás de las puertas cerradas. Mientras preparaba los documentos y videos que expondrían su comportamiento, Elena apareció nuevamente. Esta vez no solo me dejó mensajes crípticos. Se presentó físicamente cerca de mi edificio, observándome desde la distancia con una mezcla de curiosidad y advertencia en su mirada. Por un instante, sentí una tensión intensa. No sabía si estaba aliada o jugando su propio juego. Su presencia añadía un factor desconocido que podía alterar mis planes, y tuve que recalcular cada detalle. Esa noche decidí actuar. Colocando discretamente pequeños altavoces en puntos estratégicos del pasillo de Oscar, logré que sonidos y murmullos salieran de lugares imposibles, generando una sensación de intranquilidad y paranoia en él. Mientras escuchaba sus pasos apresurados y los golpes desesperados en las paredes, supe que estaba afectando su mente más de lo que imaginaba. Pero no me detuve ahí. Simultáneamente, envié las pruebas digitales al grupo de vecinos bajo el perfil anónimo, garantizando que la información llegara de manera organizada y convincente. El efecto fue inmediato. Los vecinos comenzaron a reaccionar, escribiendo mensajes de indignación, preocupación y sorpresa. Algunos enviaron fotos y comentarios que confirmaban comportamientos similares de Oscar, mientras otros debatían sobre cómo confrontarlo. Su mundo, cuidadosamente construido sobre arrogancia y manipulación, comenzaba a desmoronarse frente a los ojos de todos, y yo, desde mi balcón, sentí una mezcla de triunfo y ansiedad. Sabía que cada acción que tomaba podía tener repercusiones inesperadas. Lo más impactante ocurrió cuando vi a Oscar salir al balcón de su piso, mirando hacia los vecinos que comentaban y señalaban discretamente. Su rostro estaba pálido, los ojos llenos de incredulidad y miedo. Cada palabra que murmuraba, cada gesto de desesperación, confirmaba que mi estrategia estaba funcionando. Pero justo cuando creía tener control total, una figura apareció en la ventana frente a la mía. Elena, observándome nuevamente, con una sonrisa que mezclaba desafío y complicidad. Su mensaje era claro. No estaba sola en esto, y la verdadera batalla apenas comenzaba. La tensión llegó a su punto máximo cuando, minutos después, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. Cuidado. No todos los movimientos son visibles. Algunos secretos son más peligrosos de lo que imaginas. Mi corazón se aceleró. La amenaza no especificaba remitente, pero el mensaje era inequívoco. Alguien más estaba observando. Alguien que podía cambiar la dinámica del juego en cualquier momento. Esa noche, comprendí que la partida había entrado en una fase crítica. Ya no era solo venganza contra un vecino. Era un tablero complejo de alianzas, secretos y amenazas ocultas. Cada movimiento debía ser medido, cada decisión cuidadosamente calculada, y mientras la ciudad dormía, yo me preparaba para un próximo acto que definiría no solo la caída de Oscar, sino también mi capacidad de controlar la situación.
sin revelar mi identidad. El ambiente en Madrid esa mañana era irreal, con la ciudad envuelta en una neblina ligera que parecía suavizar los contornos de los edificios, pero no mi tensión. Sabía que estaba llegando al punto culminante de todo lo que había planeado. Óscar ya no era solo un vecino arrogante, era un hombre que había perdido control sobre su entorno, y aunque todavía intentaba mantener las apariencias, cada pequeño gesto lo delataba. Decidí que era hora de un paso definitivo. Mi plan ya no podía ser indirecto ni sutil. Tenía que crear una exposición que dejara claro a todos, vecinos y aliados invisibles, quién realmente era Óscar y quién estaba detrás de su caída. Durante semanas había recopilado pruebas, fotos, videos, mensajes y registros que documentaban cada acto de arrogancia, negligencia y manipulación. Ahora debía orquestarlo todo para que fuera irrefutable. Mientras revisaba el grupo de WhatsApp del barrio y organizaba la información, Elena apareció de nuevo, esta vez con un mensaje que parecía directo y urgente. Cuidado con lo que desatas. No todo está bajo control. La ambigüedad de sus palabras me puso alerta. No podía confiar plenamente en ella, pero su presencia me recordaba que no estaba solo en este juego, ni era el único observador. Sus intenciones eran un misterio, y eso añadía un nuevo nivel de tensión. Por la tarde, implementé el primer movimiento público. Dejé pruebas estratégicamente en los buzones de los vecinos, combinadas con un mensaje anónimo que explicaba lo que muchos ya sospechaban, pero que nadie había comprobado. La reacción fue inmediata. Murmullos en los pasillos, vecinos intercambiando mensajes, miradas sospechosas hacia el piso de Óscar. Su mundo cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse ante sus propios ojos. Lo vi salir al balcón con la cara desencajada. Su mirada buscaba culpables, pero todos los ojos estaban sobre él. La tensión que emanaba era casi tangible. Podía sentirla desde mi ventana. Cada pequeño gesto, cada movimiento, delataba su desesperación, y en ese momento comprendí algo. La venganza no era solo exponerlo, sino controlar cómo percibían los demás la verdad. Mi papel era invisible, pero decisivo. Pero la partida no se limitaba a Óscar. Elena seguía siendo una incógnita. Esa noche, mientras revisaba mi teléfono, recibí un mensaje que me heló la sangre. Si tocas la línea final, todo cambiará. No especificaba quién lo enviaba, pero el tono era inequívoco. Alguien más podía alterar el rumbo de mis planes. La paranoia se mezcló con la adrenalina. Debía ser aún más cauteloso, más estratégico. Entonces llegó el momento de actuar sobre su vulnerabilidad más profunda. Sabía que su relación con su hermano menor era un punto débil. Preparé un mensaje cuidadosamente redactado, mostrando pruebas de cómo Óscar había manipulado y amenazado a su entorno familiar. El objetivo no era destruirlos, sino desestabilizar a Óscar emocionalmente, ponerlo frente a sus errores y revelar a los demás la verdad que él intentaba ocultar. Cuando el mensaje llegó, observé desde mi balcón cómo reaccionaba. Primero confusión, luego incredulidad y finalmente desesperación. Sus manos temblaban mientras revisaba cada evidencia, y por primera vez lo vi sin arrogancia, sin pretextos, solo miedo y reconocimiento de su derrota. La sensación fue intoxicante, pero también sabía que el juego aún no había terminado. Esa noche, mientras la ciudad dormía, comprendí que estaba a un solo paso del final. La caída de Óscar era inevitable, pero las piezas finales del tablero aún debían moverse con precisión. Elena, Óscar, los vecinos, todos eran parte de un juego complejo que podía volverse impredecible con un solo error, y yo, con cada movimiento calculado, me había transformado en alguien que no solo buscaba venganza, sino que dominaba el juego desde la sombra. La mañana en Madrid se sentía distinta, como si la ciudad misma presintiera que algo estaba a punto de concluir. Desde mi balcón, contemplaba los tejados cubiertos por la niebla matinal, mientras respiraba profundamente, sabiendo que aquel día marcaría el final de una partida que había consumido semanas de tensión, estrategia y vigilancia. Óscar ya no era el hombre arrogante que solía mirar con desprecio. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y derrota, y sabía que su caída era inminente. Había llegado el momento de ejecutar el último movimiento, el golpe final que consolidaría todo lo que había planeado. Cada mensaje enviado, cada nota anónima, cada altavoz escondido y cada filtración de información había sido una preparación para este instante. La clave ahora era la exposición pública, mostrar a todos los vecinos y aliados invisibles
la verdadera naturaleza de Oscar y garantizar que nadie dudara de lo que habían visto. Mientras organizaba las pruebas finales, Elena apareció por última vez en escena. Su mirada, intensa y enigmática, parecía medir cada uno de mis movimientos. Por un instante sentí que su presencia era un desafío, una advertencia de que incluso en la victoria debía mantenerme alerta. Sin embargo, no era tiempo de distracciones. Cada segundo contaba, y no podía permitir que su ambigüedad alterara el resultado de mi plan. Al mediodía, comencé la fase decisiva. Con precisión quirúrgica, envié un paquete de mensajes, fotos y videos a todos los vecinos del edificio y a los grupos de WhatsApp donde ya había sembrado sospechas. La evidencia era irrefutable. Oscar había manipulado, amenazado y faltado al respeto de todos, y las pruebas demostraban su comportamiento sin lugar a dudas. Cada mensaje estaba diseñado para impactar, para generar reacción inmediata y asegurar que la verdad saliera a la luz de manera contundente. En cuestión de minutos, comenzaron a llegar respuestas: indignación, sorpresa y finalmente acciones. Los vecinos se reunieron en el vestíbulo, intercambiando opiniones y confrontando a Oscar directamente. Su rostro se tornó pálido, sus gestos desesperados no podían ocultar la realidad. Estaba acorralado, expuesto, vulnerable. Toda la arrogancia que había mostrado semanas atrás se había desvanecido frente a los ojos de quienes antes lo admiraban o temían. Elena apareció nuevamente, esta vez con una sonrisa sutil, casi aprobatoria. Sus ojos transmitían un mensaje claro. Lo había hecho bien, pero debía mantenerse alerta. Aunque Oscar estaba derrotado, sabía que la sombra de su juego aún podía afectar futuras decisiones. Sin embargo, la satisfacción era indiscutible. Había transformado la venganza en un acto de justicia y poder absoluto, dejando en evidencia a quien me había hecho la vida imposible. La confrontación final ocurrió en el vestíbulo. Oscar, con la voz temblorosa, intentó justificarse, pero nadie lo escuchaba. Cada vecino había recibido las pruebas y estaba consciente de su verdadera naturaleza. La humillación era pública, la caída inevitable. Su hermano menor lo miraba con una mezcla de decepción y alivio, mientras Elena observaba desde la esquina, como garante silenciosa de que todo había sucedido según las reglas de este juego silencioso. Mientras la tensión se disolvía, me senté nuevamente en mi balcón observando la ciudad. La sensación de triunfo no era solo por la caída de Oscar, sino por la transformación personal que había experimentado. De víctima a estratega, de inseguro a calculador, de vulnerable a dueño absoluto de mi destino. La venganza había sido el catalizador, pero el verdadero premio era mi propia autoridad y control sobre la situación. Y aunque la historia de Oscar había terminado, la ciudad seguía viva, con sus secretos y observadores invisibles. Elena desapareció entre las sombras, dejando un indicio de complicidad y misterio. Comprendí que la vida siempre tendría giros inesperados, pero que con paciencia, inteligencia y determinación podía enfrentar cualquier desafío. Mientras el sol se filtraba entre los edificios, dejando un resplandor dorado sobre Madrid, supe que había ganado, no solo la partida, sino también la certeza de que cada traición, cada mentira y cada desafío podían ser enfrentados, siempre y cuando uno estuviera dispuesto a mirar más allá de lo evidente y a actuar con estrategia y determinación. La lección era clara. La venganza puede ser poderosa, pero el verdadero poder reside en la calma, la paciencia y la capacidad de transformar la adversidad en control absoluto. Y con esa certeza, cerré el capítulo de mi historia, dejando una sombra de expectativa sobre lo que el futuro pudiera traer, pero seguro de que nunca volvería a ser víctima de nadie.